Hoy traigo una receta que te va a sorprender. Un pollo relleno súper crujiente. Un plato perfecto para cualquier ocasión. Muy fácil de hacer y de la que estoy seguro que te encantará. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Vamos a utilizar unos muslos de pollo a los cuales les hemos quitado la piel. De momento no los vamos a salpimentar. Lo que sí que vamos a hacer con ellos va a ser introducirlos en una cazuela con abundante agua hirviendo. Vamos a dejar que se cuezan aquí durante unos 30 minutos más o menos, hasta que los muslos estén bien cocinados y lo suficientemente tiernos para que después podamos separar bien la carne. Para hacer esta receta he empleado unos muslos de pollo crudos, pero se podría utilizar perfectamente unos muslos asados o unos muslos que te hayan sobrado del día anterior de un guiso, por ejemplo. Mientras se cuece el pollo, en un bol vamos a poner unas patatas que estén previamente cocidas, troceadas y sin piel. Con una prensa de patatas o con un simple tenedor vamos a proceder a triturar esta patata. Pero espera, como en este caso las patatas las vamos a triturar, ¿cómo vamos a cocer estas patatas? Pues muy fácil, en una cazuela con abundante agua hirviendo introducimos las patatas enteras y sin pelar, que las cubra el agua por completo. Las dejamos cocer bastante tiempo, como es para triturar, que casi se deshaga durante la cocción. El tiempo de cocción unos 30-35 minutos. ¡Suficiente! No queremos que la patata llegue a deshacerse por completo, pero sí que esté realmente blandita. Y así es mucho más fácil que podamos triturarla después, y que nos quede esta especie de puré. Bueno, ya tenemos el pollo cocido. Han pasado 30 minutos de cocción y el pollo está tierno, tanto que hasta la carne se separa del hueso. Esto es justo lo que vamos a hacer. Con la ayuda de un tenedor, separar la carne del hueso. El hueso lo reservamos para después. Seguimos separando la carne de todos los muslos de pollo. Retiramos los cartílagos y las partes duras del pollo. Y recuerda, los huesos los guardamos. Es curioso, pero vamos a hacer algo bonito con ellos. Enseguida vemos el qué. Ahora imaginemos que nos ha sobrado un pollo asado del día anterior, pues nos valdría igualmente. En vez de cocido, el pollo estaría asado y la carne saldría prácticamente con la misma facilidad. Esta es una idea por si te gusta más o si quieres prepararlo con pollo asado. Se puede hacer igual. Sea como sea, una vez que hayamos sacado ya toda la carne del hueso, vamos a proceder a picarlo con un cuchillo que esté muy afilado. Se trata de picarlo muy fino. Realizar este paso es muy sencillo, no es más que dar unas cuantas pasadas con el cuchillo, tal que así. Y como el pollo está muy tierno, es más fácil picar la carne. Llegados a este punto, vamos a introducir el pollo en el bol donde teníamos la patata triturada. Agregamos además unos 50 gramos de harina de trigo. Esta harina le va a dar consistencia a toda la mezcla. Y una cucharada bien generosa de pimentón o de paprika, que puede ser dulce o picante, a tu gusto. Las cantidades exactas las tienes, como siempre, al final del vídeo. Le vamos a añadir ahora una buena pizca de sal, que no tenía nada de nada, y una buena pizca de pimienta negra recién molida. De esta última con generosidad, que los dioses griegos estén bien orgullosos de nosotros. Ahora, con una cucharada o con un tenedor no queda más que mezclar todos estos ingredientes e integrarlos bien entre sí, y lo vamos a hacer con cierta alegría. ¿Qué quiero decir con esto de cierta alegría? Que todos los ingredientes queden bien unidos entre sí, que no haya trozos de patata flotando por un lado, que la carne esté flotando por otro, que la harina nos integre bien. En fin, queremos que nos quede prácticamente una masa homogénea, eso es lo que quiero decir. Porque una vez que la tengamos unificada, vamos a terminar de dar forma a nuestro plato y prácticamente de acabarlo. Verás qué pintaca que va a tener esto. Pero de momento cogemos una porción de esta masa con las manos bien limpias, la boleamos y damos forma, que recuerde a la forma de un muslo de pollo, tal que así. Bueno, de pollo o de avestruz, porque pedazo muslaco que nos ha salido aquí. Pero justo esa es la idea, que se vea grande, más vistoso. Y ahora es donde entran en juego los huesos que habíamos reservado del principio. Vamos a envolver el hueso con esta masa, o siendo más precisos, vamos a envolver unos de los extremos del hueso. Para ello vamos a compactarlo bien sobre el hueso, que quede bien sujeto sobre este, y además vamos a ser generosos a la hora de añadirle relleno al hueso del pollo. Tanto es así que al final nos tienen que sobrar huesos.
Y yo creo que ya vas captando la idea de lo que estoy haciendo. Lo que buscamos es emular un muslo de pollo, pero un muslo de pollo que además contiene otros ingredientes, como la patata. Un muslo de pollo gordísimo, eso sí. Una vez tengamos todos los muslos formados, los introducimos en el congelador unos 10 minutos para que la masa quede más compacta. Mientras tanto, preparamos lo que va a ser la cobertura de estos muslos, una cobertura muy crujiente. En un bol ponemos 300 gramos de harina de trigo y unos 500 mililitros de leche. Agregamos una pizca de sal, una cucharada de pimentón, una cucharada de cúrcuma y una cucharada de orégano. Estas especias van a dar un toque extra de sabor a la masa. Si lo prefieres, puedes añadir más especias a la mezcla o quitarlas, a tu preferencia. Añadidos todos estos ingredientes, los vamos a mezclar con la ayuda de una varilla hasta que nos quede una mezcla homogénea y sin ningún grumo. Muy importante esto último, que no nos queden grumos. Un truco para saber si la masa está lista y si su densidad es la adecuada. La masa tiene que quedar líquida, pero con cierto cuerpo. Se pegará ligeramente a la varilla, pero enseguida caerá. Si la masa se pega en exceso a la varilla, lo que tenemos que hacer es añadir un poco más de leche. Pero si por el contrario no se pega nada de nada, tenemos que añadir un poco más de harina. Bueno, ya con esta masa lista, en otro bol o en un plato vamos a preparar el rebozado más externo del pollo. Porque lleva dos rebozados, doblemente empanado, doblemente crujiente. Ponemos una buena cantidad de harina y le añadimos las mismas especias que habíamos puesto antes, pero en menor cantidad. Una cucharadita de pimentón, una cucharadita de cúrcuma y una cucharadita de orégano. Con un tenedor vamos a mezclar bien estos ingredientes. Y ahora, hecho todo esto, introducimos uno a uno cada muslo de pollo ya bien frío del congelador a la primera mezcla, la de leche y harina. Esta mezcla va a ser la cobertura que recubrirá el pollo. Con ella obtendremos un rebozado interno, crujiente y muy sabroso. Para ello, el pollo tiene que estar bien recubierto de esta mezcla. Quitamos un poco el exceso de masa. Y ahora lo pasamos por la mezcla de harina y especias, que se recubra bien por todas sus caras. Venga, y una vez lo tengamos, directamente, tal cual, lo ponemos a freír en una cazuela con abundante aceite caliente. Y atención, que aquí va un truco para que la fritura quede perfecta. Lo primero, el aceite. Añade la cantidad suficiente como para que cubra el muslo por completo. El aceite que esté caliente, pero tampoco al máximo, no demasiado caliente. Lo que pretendemos es que la cobertura de fuera se tueste, se dore, pero que tampoco se queme, obviamente. Este empanado aguanta bastante bien el calor, pero tampoco es inmune a él, claro. Al final serán unos 4 o 5 minutos de fritura, más o menos. Pasado este tiempo, con el muslo ya bien dorado, lo retiramos del aceite. Lo reservamos en un plato cubierto con papel absorbente y listo para servir. Y aquí tenemos nuestra receta de hoy. Un plato de pollo un tanto diferente, quizás extraños para algunos, pero todo el mundo va a estar de acuerdo. Muy original, eso seguro. Un plato que volverá locos no solo a niños, sino que también a mayores. Un pollo bastante curioso, con un relleno delicioso y una cobertura exterior súper crujiente. Unas delicias de pollo que son pura ambrosía. Ñam, 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 ñam.